Hola amigos de la palabra de la semana. Estamos aquí de nuevo para escuchar la palabra del Señor, para meditar cuál es el mensaje que el Señor tiene en este domingo, en este primer día de la semana, para cada uno de nosotros. Y vamos a aplicar con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la oración, con esa fuerza del Espíritu Santo, vamos a aplicar este mensaje que Dios tiene para nosotros en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestro quehacer y ser cotidiano. Entonces vamos a escuchar con toda atención del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les descubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los detalles en el texto bíblico apuntan al mensaje que la palabra de Dios quiere que comprendamos. Por eso les decía que es muy importante estar atento a los detalles. Por ejemplo, subir a un monte alto significa encontrarse con Dios y encontrarse en la presencia de Dios. Uno de los detalles, subir a la montaña para encontrarse con Dios. Y Jesús se lleva a sus discípulos, digamos, favoritos, a Pedro, a Santiago y a Juan, al encuentro con Dios en este monte alto. Le pasa algo a Jesús, y es que sus vestidos se ponen resplandecientes y muy blancos, como ningún batanero, como ningún lavandero del mundo podría dejarlos. Esto significa la gloria de Dios manifestada en Jesús. Jesús mismo es Dios, y su gloria comienza a manifestarse a sus discípulos por medio del brillo y de la blancura de sus ropas, como nadie lo puede lograr, porque es que es Dios. Entonces esa gloria del Señor, ese honor, esa majestad, esa grandeza de Dios empieza a manifestarse en Jesús al encuentro con Dios en el monte alto. Pero además también aparecen Moisés y Elías, y a ellos también les pasa que durante su vida terrena suben a la montaña al encuentro con Dios, donde Dios les manifiesta también a ellos su gloria. Recordemos, Moisés habla cara a cara con Dios, y el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley, muy importante en la historia de la salvación de Israel. Y también Elías, perseguido por Jezabel, sube a una montaña donde se encuentra con Dios, no en el fuego, no en el terremoto, no en el huracán, sino por medio de una brisa suave. El Señor manifiesta su gloria también a Elías por medio de esa suavidad del viento. Pues bien, aquí Jesús sube también a la montaña, al encuentro con el Señor, con sus discípulos, y una manifestación de la gloria de Dios es la blancura y el brillo de su ropa. Y aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Qué significa la aparición de estos dos personajes? ¿Por qué ellos y no otros profetas? ¿Por qué no Aarón? ¿Por qué no otro de los caudillos y líderes del pueblo de Israel?
Resulta que para el pueblo de Israel Moisés es muy importante porque a través de él el Señor entrega la ley a su pueblo, a Israel. Israel sabe cómo comportarse delante de Dios porque Moisés entrega la ley y el pueblo del Señor se supone que debería vivir esa ley. Y esa ley no es una ley pesada, no es una ley opresora, es una ley que trae libertad. Esa es una característica muy importante de la ley de Dios. La ley de Dios no oprime, la ley de Dios no esclaviza, la ley de Dios nos libera de nuestros vicios, de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, nos lleva a la plenitud de la realización personal. Está ahí pues entonces Moisés conversando con Jesús, pero también está Elías. Elías para la Sagrada Escritura es, digamos, la plenitud no, es el modelo de la revelación de Dios a su pueblo, es el modelo de profeta y a través de él, digamos, se revela el mensaje del monoteísmo, muy importante para Israel y también para nosotros. Elías defiende a Yahvé, único Dios. Y entonces, digamos que esta es la grandeza de la profecía de Elías. A través de Elías, Dios se manifiesta y también Elías, digamos, profetiza a un único Dios verdadero. Por eso Elías y por sus milagros portentosos es el modelo de profeta y su mensaje es el modelo, digamos, de cualquier mensaje recibido por Dios que es único. Recibido por Dios, recibido por el profeta, ¿sí? De parte de Dios, que Dios es un Dios único. Ahí está pues Elías también conversando con Jesús. El uno es el receptor de la ley y el otro es modelo de profeta. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es quien lleva a la plenitud la ley. Jesús es el que trae el mensaje definitivamente liberador para el ser humano. Si la ley libera, el evangelio es aquel mensaje definitivamente y plenamente liberador para el ser humano. A través de la escucha y la puesta en práctica de los evangelios en nuestra vida, alcanzamos nuestra plena libertad y realización como seres humanos, que es la santidad. Nadie o casi nadie nos habla de la santidad como una plena libertad, como la plena realización del hombre. Conocemos la santidad más bien como perdernos de todo lo bueno que tiene la vida, perdernos del disfrute de la vida. No, no es así. La santidad es la plena libertad y felicidad humana. Y al otro lado, Elías es el modelo, el prototipo de profeta, porque anuncia al antiguo Israel el Dios único, el único Dios, en contraste con los diversos ídolos de los pueblos que rodean la tierra, el territorio donde Israel está sentado. Entonces, Elías es el prototipo, el modelo de profeta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que nos revela plenamente a Dios. Jesús es el que nos dice detalladamente quién es Dios. Se nos revela a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios también. Pero también Jesús, al ser plenamente un hombre, nos dice a cada uno de nosotros, seres humanos, hijos de Dios, ¿quiénes somos? Somos también hijos de Dios. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál es el camino que debemos andar de acuerdo a la vocación particular de cada uno para ir al encuentro con Dios? Dios es entonces la plenitud de la ley llevada a la plenitud que nos libera. Dios es el que nos revela plenamente, completamente a Dios en detalle, y al ser también Jesús verdaderamente hombre, nos muestra a nosotros quiénes somos nosotros y qué espera Dios de cada uno de nosotros. Pero además, en ese momento, Pedro dice, ay, qué tan bueno estar aquí, hagámonos un campamento, hagamos unas tiendas para quedarnos aquí a vivir o a pasarnos unos días en esta paz, en esta plenitud, en fin, quedémonos aquí.
estaban atemorizados también por la revelación de Dios, por lo que estaba sucediendo, Elías, Moisés, las vestiduras de Jesús, en fin, el encuentro con Dios, la gloria de Dios que se les manifiesta en el monte alto. Y entonces estaban también un poco atemorizados. ¿Y qué se le ocurre decir a Pedro? No, pues quedémonos aquí estamos pasando muy bueno. Digamos, la tentación de quedarnos, digamos, en el confort, donde nos sentimos muy bien. Al encuentro con Dios, cuando Dios nos manifiesta su gloria, su poder, su amor, su majestad, nos sentimos muy bien y no queremos bajar de nuevo de ese monte del encuentro con el Señor a nuestra vida cotidiana, al esfuerzo, al trabajo diario. No queremos regresar. Y entonces en ese momento el Padre interviene a través de la nube. Siempre que nosotros vemos la nube en la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro del Éxodo, es la manifestación de Dios que se revela, pero al mismo tiempo que se oculta. La nube, y una nube brillante, nos revela al Señor, nos revela que ahí está Dios, que ahí está su presencia. Pero al mismo tiempo la niebla, la nebulosa, la nube nos oculta el misterio de Dios. Es Dios que no podemos abarcar y que al mismo tiempo por nuestra condición de criaturas parece que a veces Dios se nos esconde y su voz interviene y dice: este es mi Hijo amado. Y ante cualquier duda en la vida, escúchenlo a Él. Ante cualquier sentimiento de inseguridad, escúchenlo. Ante las preguntas de sentido que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de esta trabajadera, de este sacrificio, de estas jornadas de estudio arduas? ¿Cuál es el sentido de este cansancio? Ante la fragilidad de la vida, escuchen a Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ante las incertidumbres de la vida, ante el desconcierto, ante la decepción, ante todos los desafíos que la vida implica, escúchenlo, escuchemos a Jesús. Este es el mensaje de este fin de semana, de este primer día de la semana para cada uno de nosotros. Jesús, plenitud de la ley que nos libera. Jesús, plenitud de la profecía que nos revela a Dios y que nos revela el misterio de nosotros mismos. Jesús, que ante cualquier desafío que nos plantea la vida debemos escuchar. Feliz domingo para cada uno de ustedes y que la gloria de Dios se manifieste en su vida para que tengamos fuerza para continuar los desafíos, los trabajos de la vida cotidiana.